Bueno, vamos a hablar de la cosa del momento, la tecnología más importante de la historia de la humanidad. Ya lo saben bien, vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Quiénes de acá son fans de la inteligencia artificial? A ver, la mayoría, algunos, al fondo no. ¿Y quiénes le tienen miedo a la inteligencia artificial? Los mismos, de cosa rara. Pero no sé si es tan rara porque, claro, es una tecnología tan poderosa. Stephen Hawking decía, es probablemente la tecnología más avanzada jamás creada por el humano. Esperemos no sea la última, decía también Stephen. Yo creo que esta tecnología es tan sorprendente que para muchos se vuelve medio mágico, ¿no? Vamos a tratar de conversar sobre eso. Yo me dedico a este mundo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial hace unos 10, 12 años, y también hay muchas investigaciones hoy que tratan de hacer como predicciones del futuro, ¿no? Así que un poco esa es la idea, hablar de la historia de lo que va a pasar, ¿no? Como si estuviésemos en el futuro y nos pusiéramos a imaginar qué podría pasar en los próximos años. Y les quiero decir en un slide acá, en la siguiente imagen van a ver lo que sabemos del futuro de la inteligencia artificial. Todo lo vamos a ver en un segundo, así que presten atención, ¿eh? Fíjense, no tenemos idea. Básicamente esa es la realidad. No tenemos mucha idea de qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero sí lo que podemos saber y charlar ahora con ustedes es dos cosas. Una, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es que llegamos hoy a hablar de inteligencia artificial? Y también algunas ideas que traje para compartir sobre cómo creemos que deberíamos construir esto de la inteligencia artificial. Los humanos estamos a cargo, todavía al menos, así que tenemos la responsabilidad de pensar el futuro de la inteligencia artificial para que sea beneficiosa para nosotros, para los humanos, ¿no? Así que vamos a compartir esas dos ideas en estos minutos. Primero decirles que esto de cómo llegamos hasta acá se plantea como varios hechos históricos que nos llevan a conversar sobre la inteligencia artificial en el mundo actual, ¿no? Lo primero es hablar de este señor, no sé si lo conocen, el gran Alan Turing. Podríamos decir que es el padre de la computación y de la lógica computacional y de alguna forma también de la inteligencia artificial. Fíjense, en el año 36 hablando de algoritmos, cuando creemos a veces que el algoritmo es una cosa nueva, ¿no? Sí les quiero decir que hay una forma nueva de que funcionan estos algoritmos, pero el concepto viene del año 36. Así que imagínense, de aquella época, imagínense, no había Instagram, pero bueno, la gente hablaba de algoritmos, o por lo menos Alan Turing. La diferencia de estos algoritmos a los que hoy utilizamos es gigante, y la diferencia principal es la capacidad de aprendizaje de las máquinas. Los algoritmos antes se construían como por reglas duras. Podríamos decir que un algoritmo era una especie de receta para hacer algo, ¿no? Pero con un pedazo de código de programación, yo agarraba y le decía, bueno, si pasa esto, hace esto otro, si no pasa esto, hace esto otro, ¿no? Le establecía reglas a esas instrucciones de algoritmos hechos en un lenguaje de programación X. Ahora, la capacidad que tienen las máquinas es de usar los datos para aprender a identificar esas propias reglas, ¿no? Como que se dan cuenta cuáles son las reglas que definen algo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros viajamos, vamos a otro país o lo que sea, o compramos un celular nuevo y cargamos un sistema ahí para comprar comida, y cuando vamos a pedir comida, te llega un mail y te dice, Freddy, ¿sos vos usando este celular nuevo que nunca usaste? Lo que está haciendo ahí está corriendo por detrás un algoritmo que tiene la capacidad de aprender de los datos. ¿Y cómo le enseñamos ese algoritmo? Le damos ejemplos. Le decimos, mira, estas transacciones de tarjeta de crédito pidiendo comida son todas fraude. Esta, millones de datos. Con todos esos datos, cuando llega la nueva transacción, lo que hace es una comparación. Compara todas las transacciones que fueron fraude con esta nueva y dice, se le parece en un 80%. Hay un 80% entonces de probabilidad que sea fraude. Y no le damos las reglas duras, sino que le damos ejemplos. Y las máquinas aprenden con ejemplos, como nosotros. Imagínense que viene acá un gato y tienen un nene de 2 años ahí y le quiere enseñar que es un gato. Nadie dice, bueno, es un animal felino de 4 patas, el pobre niño nunca va a entender, pero sí puede entender si yo le digo, eso es un gato, viene otro gato, le digo, ese es otro gato. Cuando vea un gato de otro color distinto, puede llegar a darse cuenta que eso también es un gato, ¿no? De esa misma forma que aprendemos nosotros, encontrando esos patrones ocultos en los datos, nuestro cerebro hace eso, la inteligencia artificial también intenta hacerlo. Y fíjense otros hitos. No sé si lo conoces, este señor, Isaac Asimov, es claramente un visionario. En el año 41
hablando de las 3 leyes de la robótica. Hay una película, Yo Robot, pueden verla, muy divertida. ¿Y qué significa esto? Bueno, no es una ley, claramente, pero sí es una visión de cómo los robots deberían interactuar con los humanos en el año 41. Claramente pasaron muchas cosas en el medio y por eso también los principios que les quiero contar más adelante, porque hay que actualizarlos, ¿no? Fíjense este pobre señor trabajando con todo ese barullo de cables, ¿no? Es un psicólogo que está trabajando en las primeras redes neuronales artificiales. La inteligencia artificial, vamos a definirla, sería una especie de réplica de la inteligencia humana, como una copia, pero hecha por algoritmos. Quizás la forma correcta de definir esto sería inteligencia computacional. Es una inteligencia que no es humana y que está creada por software. Y es una imitación también. Y también como imita nuestro pensamiento humano, usan lo que se conocen como redes neuronales artificiales, que imitan nuestras redes neuronales. Como que lo que hicieron en ese año, en el 57, un psicólogo inventó ese concepto. Y es interesante también para todos los que por eso están diciendo, bueno, la inteligencia artificial no es para mí, yo no puedo estudiar ingeniería porque no sé, soy malo en matemáticas. Bueno, quiero decirles que desde el inicio de estos conceptos siempre se involucraron disciplinas que no son necesariamente de la tecnología, como en este caso la psicología. Y eso lo vemos todo el tiempo. Fíjense esto que estamos viendo acá, y esto es información para que en el asado del domingo lo puedan charlar en la mesa, porque ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Un domingo, la abuela te habla de ChatGPT. Fíjense esto, mucha gente dice el chatbot es algo nuevo. Bueno, miren, 1956, el primer chatbot de la historia, ELIZA se llama. Y esto fue trascendente, digamos. Imagínense en esa época que vos pudieras conversar con una máquina que te responda. Era un chatbot psicólogo, además. Yo lo usé, hace poco estaba un sábado a la noche, tengo poca vida social, claramente, y estaba un sábado a la noche probando esta inteligencia artificial, ¿no? Muy básica, y está en internet, y lo pueden probar ustedes, pueden buscar Elisa chatbot, y es un psicólogo. Entonces yo le dije, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me dice, bien, bueno, acá estoy trabajando, un poco cansado, le digo, y me dice, y bueno, te felicito. Le digo, no, no, preferiría no estar trabajando. Entonces me dice, ¿y por qué no dejas de trabajar? Me dijo. Yo dije, claro, tiene razón, es muy inteligente. Y esto en el 66, imagínense, que la capacidad de interpretar el lenguaje natural, porque eso es lo que está haciendo un chatbot, era muy sorprendente. Hasta ahora nos sorprende, digamos, ¿no? Yo hice mi libro Cómo piensan las máquinas en el 2020, usé una tecnología parecida a esta para escribir el prólogo y la gente no me creía que fuese un prólogo creado por una máquina. No me creían hasta ahora, hasta los últimos años que empezamos a ver eso en todos lados, ¿no? Y lo que vemos atrás de esto es que nosotros antes teníamos que aprender el lenguaje de las máquinas, ¿no? Lenguaje como assembler o aprender lenguajes de programación más duros. Deberíamos conocer la estructura de cómo piensa una máquina para poder comunicarnos con ella. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que las máquinas empiezan a hablar más parecidos a nuestro lenguaje. Las máquinas se acercan a nosotros y tienen la capacidad de procesar lenguaje natural. Yo les hablo y me entienden, les mando un audio y lo procesa, escribo y me comprenden, escribo como le escribiría a un amigo, ¿no? Esas capacidades son las nuevas que estamos viendo. Pero la historia siguió pasando, miren esto, el año 96, fue muy famosa esta historia, ganándole una máquina al mejor ajedrecista del mundo, ¿no? Un deporte obviamente muy complejo, donde una máquina lo pudo vencer. Y esto siguió evolucionando hasta, por ejemplo, el año 2015, cuando en el juego más difícil del mundo, el Go, una máquina aprende sola a jugar a ese juego. Nadie le da las reglas del juego, sino que aprende viendo millones y millones de partidas simuladas. Porque no se cansa, no se aburre, cuanto más partidas mejor, porque entiende y abstrae esas ideas para entender ese juego. Es muy interesante ver ese video, los invito a ver un documental que se llama, que es justamente sobre el Go, el juego Go. Es un documental que explica esta lógica de la partida, bueno, me puse a ver videos, obviamente, aparte de ese documental, y está uno de los campeones de Go que aparecen como, ¿vieron las peleas de boxeo? Que antes de salir a boxear dicen, bueno, ahora voy a ir y lo voy a matar, y porque soy mejor, entrené más duro. Esas típicas conversaciones, yo no veo boxeo, pero me imagino que es así. Entonces, el tipo está por salir a batallar con la máquina y dice, bueno, una máquina jamás me vencerá porque no tiene mi intuición, porque tal. Entra ahí a los 5 minutos la máquina, pimba, anda para allá, le dice.
La máquina le gana al mejor jugador del deporte más difícil del mundo, el juego más difícil del mundo, el Go. Y todo eso para decir que llegamos al 2022, pasó la cosa llamada ChatGPT, sale ChatGPT, 1 millón de usuarios en 5 días, récord histórico de descargas y de uso. La siguiente aplicación que tuvo tantos usos fue Instagram y tardó 2 meses y medio en llegar a 1 millón de usuarios. O sea, miren la disrupción que estamos generando, ¿no? Una tecnología que se puso en la mano de la gente, que ya como vieron recién, existe hace mucho tiempo, se viene desarrollando hace mucho tiempo, pero dejó de estar solo en manos de grandes corporaciones, de grandes organizaciones, para estar en manos de todo el mundo. Y eso causó una disrupción tremenda. La gente la empezó a usar. Ustedes lo empezaron a usar, y me imagino todas las cosas que habrán hecho, las preguntas que le habrán hecho. ChatGPT es la herramienta más utilizada de esto, que está provocando lo que podríamos decir una revolución de la inteligencia artificial, específicamente de un tipo de inteligencia artificial que le decimos inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de la inteligencia artificial de generar contenido sintético, contenido nuevo, que no existía. Entonces, cuando vimos, ustedes habrán visto, fotos del Papa con la campera, ¿no? ¿Vieron? Tipo Trump haciendo de linchera, cosas así que vimos. No es un fotomontaje, esa es la diferencia. Antes podíamos hacer fotomontaje, claro, agarrábamos Photoshop, otras herramientas, tomábamos varias fotos, le aplicábamos filtros y creábamos una realidad que no existía a través de imágenes digitales. Pero no es lo mismo que decirle a una máquina, hacelo a Trump linchera, ¿no? Son cosas diferentes. Cuando yo le puedo hablar naturalmente a una máquina, hay un tipo de inteligencia que convierte eso que le digo, esa indicación, que le podemos decir prompt, a algo generado artificialmente. Ese algo tiene que interpretar quién es Trump, qué es una campera, qué es, ¿no? Toda esa lógica es lo que está provocando esta disrupción de la inteligencia artificial generativa. Ahora, pasa de todo, hasta esto, no sé si vieron las noticias. Esto en mi mundo paralelo es una noticia diaria, digamos, ¿no? Capaz para la gente normal no lo es, así que no los culpo. Pero estas cosas están pasando. Una chica se cansa, se aburre de los humanos y se crea un novio artificial, ¿no? Fíjense qué locura. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Así como esto, miles de razones para decirles que estamos viviendo una revolución de la inteligencia artificial generativa. Clonando voces, artistas en Hollywood que dicen nos están reemplazando las inteligencias artificiales porque te contratan un día y te usan replicado artificialmente durante todo el rodaje de una película. De repente Freddie Mercury canta canciones de Oasis. Empiezan a pasar miles de cosas prácticamente indistinguibles de la magia, como dice Arthur Clarke. La tecnología, cuando es suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia, decía. Y eso también, por supuesto, va a haber una disrupción gigante en el mundo del trabajo. ¿Estamos acostumbrados a las disrupciones? Sin duda. Yo me acuerdo de mi primer trabajo, no había computadoras en la oficina. Seguramente ustedes, los jóvenes, se deben estar riendo. ¿Cuánta edad tiene este señor? Tan viejo es. Pero la verdad es que no es tanto tiempo para atrás, ¿no? Cosas en papel. Pasamos a usar una computadora que cambió toda nuestra forma de trabajar y de vivir, a usar Internet, que nos cambió la manera de educarnos, trabajar desde casa, miles de cosas que estamos viendo con Internet. Después pasamos a los móviles, pasamos a la nube y llegamos a inteligencia artificial. Y eso provoca cambios gigantes en el trabajo, pero no siempre son tan bien recibidos. Y miren esta imagen que está acá. Cuando me la pasó un amigo yo creí que era un chiste. Esta es una imagen de 1988. Fíjense, profesores de matemáticas marchando en contra de las calculadoras, ¿no? Qué loco, vos decís, esto no puede estar pasando. Pero hace poco estaba dando una conferencia y me dice una persona, quizás en 20, 30 años nos veamos así, nosotros nos veamos de esta manera, como diciendo, ¿cómo puede ser que hayamos ido en contra de una herramienta como ChatGPT, que no es más que una herramienta, ¿no? Pero pasaron muchas cosas últimamente, mucha gente con miedo, esta máquina puede hablar como un humano, o puede sentir, ¿no? Nos va a reemplazar en todo. Y creo que hay una cosa muy interesante que es entender cómo funcionan estas herramientas. Hay una frase muy buena que dice, no le tengas miedo, entendé cómo funciona. Si vos entendés que ChatGPT simplemente es una herramienta entrenada con billones y billones de parámetros de texto, que sabe todo lo que está en la Wikipedia, que sabe todo lo que está en los blogs, que ve códigos de programación y sabe programar, pero que usan herramientas predictivas, usa la probabilidad, usa la estadística para decirte cuál es la mejor palabra que viene después de
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Te hace una recomendación de palabra, por eso escribe tan bien. Genera contenido verosímil, pero que no necesariamente es verdadero. Si vos empezás a entender eso, decís, ah, bueno, es una herramienta poderosa con sus limitaciones, y yo la puedo usar, ¿no? Esa es la visión que les quiero transmitir en este rato. Y quiero ir cerrando con esta idea. Esto es algo que preparé hace muy poquito y que para mí tiene un valor que quiero dejarles, que está relacionado a cómo nos imaginamos que se debería comportar la inteligencia artificial y nosotros respecto al uso de la inteligencia artificial, de manera que sea beneficiosa para todos, que no deje de lado ninguna parte de la sociedad, que nos ayude a ser mejores humanos, que nos mantenga las capacidades humanas que hoy tenemos para seguir siendo relevantes en este mundo, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos como humanos tiene un propósito, tiene una causa. Nosotros tenemos la capacidad de empatía, de entender los sentimientos del otro. ¿Cómo hacemos para evitar que todo eso se vaya perdiendo con el tiempo? Entonces pensé 10 principios. 10 principios bien cortitos que les quiero contar en estos minutos que quedan. El primero es de no invasión. Nosotros deberíamos tener bien claro el ámbito de influencia de las máquinas, el ámbito de influencia de los humanos. Podríamos decir, en vez de máquinas, para que no suene tan frío, podríamos decirles agentes no biológicos inteligentes. Serían inteligencias nuevas con las que vamos a convivir. Y deberíamos respetar esos espacios. ¿Cómo complementamos? ¿Cómo nos complementamos nosotros con las máquinas? No en una visión de reemplazo. El siguiente es honestidad. Me encanta esta idea porque creo que la relación humano-máquina debería ser honesta. Entendiendo por honesto algo que es información veraz e información con valores. Y además transparente. Yo creo que deberíamos saber cuando interactuamos con una máquina. Porque a veces no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta si estamos interactuando con una máquina o con un humano, o si un contenido es artificial o no, si una imagen es real o artificial, si un texto es real o artificial. Como eso va a empezar a pasar cada vez más seguido, deberíamos rápidamente estar informados de esto. Debería ser transparente esa lógica y debería ser honesta. El siguiente principio es de calidad. Si nosotros hacemos que la inteligencia artificial genere contenido sintético cada vez menos basado en el conocimiento humano y simplemente basado en el conocimiento generado por las máquinas, ese contenido se puede envenenar con el tiempo. Se puede erosionar la calidad del contenido generado artificialmente. Así que es importante que siempre se tome a partir del conocimiento humano. El otro principio es de interacción, y esto es interesante pensarlo. En los modelos que yo trabajo y de inteligencia artificial o de machine learning, estas técnicas de generar conocimiento nuevo, se utiliza la lógica de human in the loop, humano en el loop, que es el humano que está entre la decisión final y el contenido generado por el algoritmo o por el modelo predictivo o el modelo de inteligencia artificial. Un humano en ese ciclo que nunca debería salir. Y cuanto más interacción encontramos entre el humano y la máquina a la hora de crear inteligencia artificial, vamos a encontrar inteligencia artificial con menos errores y menos sesgos. Por lo tanto, la interacción humano-máquina es muy importante. Alto riesgo significa que nosotros podamos identificar cuáles son las actividades humanas de alto riesgo, en las que se involucren los derechos humanos. Y nunca debería no estar el humano involucrado ahí. Nunca una máquina tiene que liderar ese tipo de iniciativas. Este es el que más me gusta, invisibilidad. Cuando una tecnología es muy avanzada, prácticamente se vuelve invisible o tiende a volverse invisible. Eso significa que si nosotros no consideramos todos los principios anteriores, va a llegar un momento que para nosotros la inteligencia artificial no la vamos a ver. Prácticamente no vamos a tener noción de que hay inteligencia artificial haciendo algo. Eso va a pasar en los próximos años. Por lo tanto, eso no es necesariamente malo. Es malo si no consideramos los otros principios antes de que eso pasara. Otro principio es de la responsabilidad humana. Cualquier actividad hecha por una inteligencia artificial debería tener una responsabilidad humana, de una persona o de una organización, no de la inteligencia artificial en sí misma. La privacidad, muy importante. Solo la inteligencia artificial va a poder comunicar o compartir información que nosotros como humanos consideremos y demos el check, la aprobación para que compartan esa información. Si no, tiene que restringirse a esa información que yo delego para compartir y no inferir ningún tipo de información o conocimiento nuevo a partir de nuestros datos. La frecuencia de uso, esta es como la más flashera, pero se las quiero dejar.
Imaginemos que en los próximos años todos tengamos autos autónomos, ¿no? O todos tengamos planchas que planchen solas, ¿no? ¿Quién no quisiera algo así? O máquinas que cocinen por nosotros. Está buenísimo, es divertido, pero ¿qué puede pasar en 50 años? Que no sepamos planchar, que no sepamos cocinar y que no sepamos manejar, por ejemplo. Entonces, lo que imaginé es, quizás las máquinas, y esta lógica humano-máquina, debería considerar una frecuencia de uso mínimo de eso. Entonces, que vos te subas un día al auto y te diga, hoy te toca manejar a vos. Y vos decís, no, maneja vos, estoy cansado. Y la máquina te diga, no, manejás vos, aunque sea un rato. Mantener esas habilidades, esa capacidad cognitiva nuestra, debería ser una obligación. Y con esto, cerrando, es un concepto muy complejo, pero lo quiero definir simplemente en este principio de explicabilidad débil. ¿Qué sería? Entender, al menos en forma básica, la lógica con la que un algoritmo toma una decisión específica. El concepto de explicabilidad es súper complejo, pero básicamente se enfoca en que nosotros hoy tenemos muchos algoritmos de caja negra. No entendemos qué pasa dentro de un algoritmo. Y eso no está bueno para determinados usos, especialmente. Por ejemplo, en el mundo de la salud. Si no sabemos por qué un algoritmo arroja tal o cual resultado, no podemos confiar en eso. Y todos estos principios, la verdad, espero que les haya gustado, lo que buscamos es cómo hacemos para generar inteligencia artificial que sea responsable, que sea ética, que sea honesta, como dijimos, y que nos aumente a nosotros como humanos, nuestras habilidades innatas de humano, potenciadas por la inteligencia artificial. Por eso, para mí, el resumen de todo esto es, no nos olvidemos de que somos humanos, mantengamos nuestra humanidad y trabajemos juntos. Inteligencia artificial más humanos. Muchísimas gracias.